la lectura, los versículos, el mensaje está basado en 1 Corintios 5, del 1 al 5. Vamos a dar un poquito de tiempo a que todos abramos nuestras Biblias, las saquemos y comencemos. Un caso de inmoralidad juzgado. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esta serie de mensajes que se han ido preparando son advertencias en la carta de Corinto que Pablo deja muy bien establecido. ¿Por qué? Había desorden, había división y sobre todo había inmoralidad. ¿Sí? ¿Qué sucede, queridos hermanos, cuando el pecado que hay en nuestras vidas está a vista de todo mundo? Que todo mundo lo puede ver, porque sabemos que hay pecados que los tenemos bien ocultos y que nadie se entera. Obviamente están las consecuencias de esos, claro, pero hay pecados que sí son visibles y la verdad es que se exponen a la vista de todos, sean cristianos o no, se pueden ver, nos delatan cuál es nuestra condición en ese momento. Recordemos que aún como hijos de Dios podemos pecar, podemos caer, ¿sí? Abogado tenemos, cierto, pero ¿cuál es nuestra condición? Aún no hemos dejado eso atrás. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Ok? Pablo hace un enérgico llamado a la acción, evitando tolerancia ante cualquier pecado. Es cierto que la palabra dice que nos toleremos los unos a los otros, claro es, pero tratándose del pecado no podemos tolerarlo. ¿Qué sucede si en nuestra querida iglesia se tolera toda clase de pecados? Podríamos pensar que nada va a suceder y que no va a haber consecuencias, o que el Señor está de acuerdo con lo que estamos haciendo, que el Señor lo aprueba, en pocas palabras. ¿Es eso correcto? Vamos a verlo más adelante. No solo los pecados que están expuestos, en el caso de la inmoralidad, hay que eliminarlos, toda clase de pecados, debemos limpiarnos de toda clase de pecados. Sabemos que nada podemos esconder a la vista de nuestro Señor, nada queda encubierto ante su vista, ante sus ojos. Obviamente hay pecados, como lo menciono, como la inmoralidad, que quedan totalmente expuestos. Si queremos hablarle a alguien de Dios, pero ese testimonio queda manchado por la inmoralidad, ¿con qué cara puedo yo decirle al a la persona que quiero que sea mi futuro hermano, hijo de Dios? ¿Sí? ¿Con qué cara le puedo decir que he hecho mal? Si lo sigo haciendo, si no me he arrepentido. El arrepentimiento es necesario, hermanos, recordemos esa parte. Ahora, ¿qué pasaría si entre todos nosotros como iglesia consultamos, como está de moda, cada uno de los creyentes o congregantes, qué debemos hacer en un caso de inmoralidad en nuestra iglesia? ¿Qué sucedería? Pues al final habría más división. No todos pensamos lo mismo. Cada uno tiene diferente forma de pensar. Y así nos acepta el Señor. Pero esa no es la manera correcta de actuar. La manera correcta de actuar es confesarnos ante el Señor y tomar una medida de disciplina. No podemos hacer de cuenta que nada sucedió. No podemos hacer de cuenta que no pasó nada, que el pecado del hermano, bueno, ya lo verá con Dios, que Dios y él
pero en la iglesia pues es bienvenido y no pasa nada, no sucede nada. ¿En verdad no sucede nada? ¿Cómo lo abordaría la autoridad dentro de la congregación? Pablo menciona algo, que ya juzgó a esa persona, ¿sí?, por la autoridad que le fue delegada por Cristo. Incluso también menciona que la iglesia tiene autoridad suficiente para poder llamar a cuentas a esa persona. Repito, hermanos, debemos tolerarnos, debemos ser amorosos unos con otros, pero eso no implica que debemos tolerar su pecado. No implica que voltemos la vista hacia otro lado, haciendo de cuenta que nada sucedió. Ante cualquier desorden o indisciplina en la congregación, acción es necesaria. Cuando hay pecado en la iglesia, la disciplina debe ser aplicada. Obviamente la disciplina del Señor, no la que yo considero o la que los pastores o pastor decida en ese momento. Se debe consultar la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Oseas 4, versículo 11. Oseas 4, versículo 11. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Más adelante vamos a desarrollar un poquito más acerca de la lascivia. ¿Qué es la lascivia? Mateo 15, 19 y Marcos 7, 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Esto es de acuerdo a una persona. Habla generalmente de una persona que aún no está en los caminos del Señor. ¿Cuál es su forma de actuar? Manifiestas son las obras de la carne. ¿Cómo actúa? ¿Cuál es su forma de actuar? ¿Está en adulterio o está en fornicación, inmundicia o lascivia? Debemos recordar que no contamina al hombre lo que está fuera de él, sino lo que tengo yo dentro, en mi corazón, en mi mente. ¿Qué tengo yo en mi corazón? ¿Qué tipo de sentimientos tengo? De dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. A veces echamos la culpa a alguien más. Es que aquel hermano me indujo, aquel amigo me indujo, y bueno, él tiene la culpa, yo no. ¿De veras? El Señor, al examinarnos, sabe que nosotros, nuestra concupiscencia, nuestros sentimientos, tarde o temprano, si no los ponemos en manos del Señor, nos van a llevar a esto. Nos van a permitir, el Señor nos va a permitir caer en esto. ¿Por qué? Para darnos cuenta qué estamos haciendo. No solo las consecuencias, eso es aparte, hermanos. Para los gentiles alejados de Dios, el actuar bajo sus propios estatutos no tiene nada de malo. El actuar por instinto incluso podría hacerles pensar que les trae buenos resultados. Antes de que yo llegara al Señor, pensé que yo siempre tomaba buenas decisiones y que no afectaban a nadie, porque nunca había robado dinero, porque nunca había matado a alguien, porque en mi mente, envanecida por el pecado, pensaba que mi relación con Dios estaba bien. ¿A quién le hago mal? ¿A quién le afectan mis decisiones? Si tomo o no tomo, si me drogo o no me drogo, si tengo relaciones fuera del matrimonio. ¿A quién le hace daño? ¿A quién de la iglesia le hace daño? ¿A quién de mi familia le hace daño? Vamos a dar cuenta que sí afecta. ¿Sí? Vamos a darnos cuenta que incluso ese pecado a mi familia puede traerle graves y dolorosas consecuencias. Efesios 4:19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Además de que estoy alejado del Señor, me vuelvo insensible, tengo un corazón duro ante la palabra. Cualquier cosa que sea para exhortación, yo lo tomo a mal. Yo lo veo como locura incluso, y la palabra lo dice. La palabra para el mundo es locura. ¿Cómo vas a creer en algo que no ves? ¿Cómo vas a depositar tu fe en algo que no puedes expresar en simples palabras o que no puedes mostrarlo a la gente? Eso es lo que opina el mundo, ¿sí? ¿Qué opino yo? ¿Qué opinamos nosotros como iglesia?
que hay alguien que dio su vida por nosotros aunque no lo mereciéramos, aunque no nos lo hubiéramos ganado. No hemos hecho nada por merecernos tal sacrificio. Somos indignos. Además, el huir siempre de los compromisos nos vuelve irresponsables. Muchas veces se nos ha dicho aquí que tenemos dones y que debemos ponerlos a trabajar en nuestra iglesia. ¿Y qué hacemos? Pues como ya hay hermanos en misiones, como ya hay hermanos en proclamación, como ya hay hermanos en tal programa, en tal actividad. Si yo falto, no pasa nada. Si yo no trabajo, no pasa nada. Y los dones que me ha dado el Señor, si soy hijo de Dios, tengo dones. ¿Qué estoy haciendo con esos dones? Estoy actuando como un adolescente. No reconozco mi responsabilidad. Insensato ante los ojos de Dios y su palabra. Al aceptar a Jesús, al voltear hacia Cristo, al mostrarme arrepentido y aceptar esa nueva vida, todas esas actitudes, esa forma de vida necesitan morir, necesitan cambiar. Cuando hemos llegado a la iglesia, no podemos tolerar ninguna clase de pecado. ¿Por qué? No está bien, no está bien. Nos llamamos aquí a la exhortación, a la edificación. ¿Y cómo vamos a llegar a ese punto si toleramos el pecado del hermano? El que seamos edificados muchas veces quiere decir que reconozcamos en qué estamos haciendo mal. Que vayamos a la palabra y que veamos que somos indignos y que hemos sido hallados culpables. ¿Sí? Segunda de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si soy una persona nueva en Cristo, ¿cómo es posible que en una iglesia, en la iglesia de Corinto, exista la inmoralidad? Aquí Pablo lo reprende. ¿Cómo es posible que la iglesia no haya hecho nada por llamar la atención? ¿Lo toleró? No pasó nada. La iglesia no hizo nada al respecto por llamar la atención de esa persona que había pecado. Qué triste es que aún cuando cada domingo y se supone cada día de la semana debemos estar en contacto con el Señor, tenemos oportunidad de exhortar a un hermano a rectificar su camino, no lo hacemos. Por miedo, tal vez porque no haya confianza con ese hermano, pero aquí no se trata de confianza, hermanos. Aquí se trata de qué es lo que dice el Señor, qué dice su palabra. Dice: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. No puedo tomar buenas decisiones si estoy en fornicación. No puedo tomar buenas decisiones si las obras de la carne pueden más que el espíritu que Dios me ha dado a mí. No pueden más si dentro de mi corazón aún hay pecado, aún hay ese sentimiento, ese instinto como de animal. Perdonen que lo mencione así, pero los animales actúan por instinto. No razonan lo que hacen. ¿Sí? No podemos actuar como animalitos reproduciéndonos y diciendo: pues es que todo el mundo lo hace, es que todo el mundo tiene permiso de hacerlo. ¿De veras? Y entonces, ¿no hemos acaso tenido contacto con la palabra? La palabra lo reprueba. Más adelante lo vamos a ver. Debió hacerse algo en esa iglesia. Ni siquiera en las colonias romanas, que no reconocían a Dios, el incesto con la madre se veía bien. Había un castigo para tal comportamiento. Lo veían como un delito. ¿Cómo se castigaba? ¿Con la muerte o el destierro? Fíjense, incluso los romanos podían ver que era algo malo. ¿Y qué hizo la iglesia? Nada, lo toleró. No hizo absolutamente nada por corregir esa actitud. Vamos, si lo vamos a hacer, hagámoslo con amor, claro está. Pero hermanos, no podemos hacer de cuenta que el tolerar el pecado en la vida del creyente no va a traer consecuencias. Además, hagámonos una pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios ante la fornicación? Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 y 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación,
que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Esto es, yo no puedo andar de relación en relación. Incluso yo no puedo, como en el Antiguo Testamento, llegar a la iglesia y decir, bueno, ella es mi esposa y ellas son mis concubinas. No podemos tener una actitud tan cínica, tan desvergonzada, permítanme la palabra. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Estamos en el Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice el Señor? Sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. Si Dios nos ha regalado una nueva vida, nuevas costumbres deben ser adoptadas. ¿Cuáles son esas nuevas costumbres? El actuar como Jesús, el tomar las decisiones como si Jesús tomara esas decisiones. ¿Es difícil? Claro que sí. Si alguien en algún momento les dijo a usted para convertirse que sus problemas iban a terminar, que todo iba a ser de color de rosa, que todas sus decisiones iban a ser sencillas y que iban a tener resultados muy prácticos y muy rápidos, les han mentido. El Señor nos llama a tener paciencia, el Señor nos llama a estar firmes y de pie, para que podamos ver las obras que Él puede hacer en nuestra vida, con paciencia. A veces eso toma mucho porque somos bastante rebeldes. A veces ni siquiera tenemos contacto con la palabra de Dios en la semana. Esperamos el domingo para que toda la palabra que no recibí yo en la semana, la reciba un domingo con hora y media de culto y 45 minutos de una clase y luego otra clase. ¿De veras creemos que todo ese domingo nos va a servir para toda la semana? El lunes seguramente ya estaremos pecando. El lunes seguramente, incluso saliendo del templo, nuestra mente, nuestro corazón sigue igual de contaminado, igual de sucio, igual de indigno ante el Señor. Apocalipsis 2, del 18 al 21. Capítulo 2, del 18 al 21. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor, y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Tiatira, a pesar de ser una ciudad pequeña y que había comercio de todo tipo, como textiles, tintorería, alfarería, en esa pequeña ciudad no existía una sola religión, había multitud de religiones como en muchos lados, ¿sí? ¿Qué sucedía? Que aquellos cristianos, que aquellas personas que habían decidido seguir a Jesús, se les presionaba para ser partícipes de los cultos a sus dioses, a esos múltiples dioses que ellos hacían, a los cuales le rendían honra y honor, ¿no? Cuando Dios cuando Dios solo debemos tener uno, ¿sí? Ellos no entendían eso, pero además los presionaban a adoptar un estilo de vida idólatra, a tener muchos dioses, a rendirles culto, a darles gracias por aquello que les había ofrecido, si tenían buenas ventas, ¿sí? En esa iglesia, el Señor les reconoce que no faltaba amor, que incluso estaban creciendo espiritualmente, que estaban, vamos a decirlo así, y estaban trabajando en su relación con el Señor, pero hay una cuestión que sí les reprocha, hay una situación que sí hace hincapié el Señor, cuestión de inmoralidad, ¿sí? Cuando la misma iglesia permite que un pecado suceda a vista de todos y nadie hace nada, el Señor
recordemos que sí, todo lo puede ver y todo lo va a juzgar. Y no va a ver bien, no va a estar bien visto esa tolerancia. Insisto, debemos ser tolerantes, nos debemos amar, sí, pero a veces usamos eso, pero, bueno, es que es mi hermano amado y ya el Señor lo regañará. Estoy orando por él, pero nunca lo confronto con su pecado. Nunca expongo ese pecado y le hago ver que está mal. Oro por él. Claro que es bueno orar, pero también debemos exhortar a esos hermanos que andan mal. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a llamar incluso la atención a nosotros. ¿Qué hemos hecho para corregir? ¿Hemos sido obstáculo o hemos permitido que eso vaya creciendo más y más, esa tolerancia? Dios incluso a personas perversas les da una oportunidad. Si ustedes leen primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes, esa mujer Jezabel era una mujer perversa. Se casó con un rey, pero esta persona, Jezabel, adoraba a Baal, ¿sí? Hizo todo lo posible porque se pusieran en los lugares altos de adoración, se pusieran templos para ese dios Baal. Incluso mandó a matar a sacerdotes del Señor, servidores del Señor. A un profeta lo estaba acosando, lo quería matar. Era una persona que usaba ese término que usa el mundo: el fin justifica los medios. Que yo voy a hacer todo lo posible con tal de salirme con la mía, pero no contaba con un Dios poderoso que le hizo pagar todos esos pecados y que tuvo sus consecuencias y murió trágicamente. ¿De veras queremos consecuencias así como Jezabel? ¿De veras vamos a tolerar hasta que el Señor haga un enérgico llamado a que la ira del Señor se haga presente? ¿Vamos a esperar hasta ese momento para darnos cuenta que está mal? Y entonces sí vamos a decir, ¿hay que hacer algo? Iglesia, ¿vamos a hacer algo? Tenemos que actuar siempre con la guía del Señor. ¿Qué nos dice el Señor ante una situación así? Cada vez que decidimos tolerar la inmoralidad en nuestras vidas, las consecuencias no solo son para nosotros, es para nuestra familia y para nuestra iglesia, ¿sí? Y son consecuencias bastante dolorosas. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, del 1 al 5, tenemos la historia de David y Betsabé. ¿Qué sucedió con David? En la palabra, David fue una persona agradable a Dios. El corazón que tenía David le agradaba a Dios, pero no siempre tomó buenas decisiones. Incluso ese gran rey tomó pésimas decisiones que implicaron inmoralidad. El rey David, al estar de ocioso, tenía que estar en guerra y se rehusó a estar en guerra. Andaba paseando por vamos a decirlo así, por su casa, sin nada que hacer, y puso sus ojos en una mujer que no podía estar con él. No podía. Muchas veces lo prohibido es muy atractivo ante nuestros ojos, pero ¿en verdad valdrá la pena las consecuencias que estaremos por experimentar? ¿Qué fue lo que le dijo aquel profeta cuando lo confrontó? Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué nos exponemos ante el juicio de Jehová? ¿Por qué esperamos que vengan las consecuencias para decir, ay, sí estuvo mal, perdón, debo rectificar? ¿De veras no tenemos conciencia de que el Señor, cada paso que demos, está vigilado muy, muy, muy de cerca? ¿Por qué no lo tomamos en cuenta? ¿Por qué desechamos la palabra? ¿Por qué la hacemos a un lado? ¿Por qué creemos que no va a haber consecuencias de todo lo que hacemos? Si hacemos algo bien, vamos a ser reconocidos por el Señor. Si hacemos algo mal, vamos a tener esas consecuencias que nada nos van a agradar, nos van a doler. ¿Y por qué van a afectar a la iglesia? Porque somos uno. Como iglesia somos el cuerpo de Cristo. No podemos separarnos de Él.
Y todo el pecado que nosotros traigamos arrastrando, tarde o temprano, va a afectar a la iglesia, queridos hermanos. No podemos hacernos a un lado. No puedo decir de repente, bueno, mi pecado es mi pecado y ya, y se acabó. Y yo enfrentaré las consecuencias, ¿no? Tarde o temprano incluso ese pecado llega a afectar a la iglesia. Por eso es necesario que como iglesia actuemos con la palabra del Señor. ¿Qué dice el Señor? ¿Lo aprueba? ¿No lo aprueba? Tenemos que consultarlo a Él. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuáles son las consecuencias? Lamentablemente, el rey David supo guiar a su pueblo. Tristemente no fue lo mismo con su familia. ¿Cómo es posible que una persona tan reconocida por el Señor tenga un desorden tan enorme en su casa? Segundo libro de Samuel, capítulo 13. Amnón y Tamar. Habla expresamente acerca de la lascivia. ¿Qué es la lascivia? Es una expresión desenfrenada relacionada con deseos sexuales. Amnón pensaba que amaba a Tamar. Pensaba que era un amor tan grande que no podía esperar. Y perdonan, hermanos, pero el amor, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? El amor, ¿todo lo qué? Debemos ser pacientes. ¿Qué sucedió con Buz y Ruth? ¿Fue tan impaciente Booz para tomar a Ruth, hacerla su mujer? ¿Hizo las cosas con orden y con paciencia? ¿Hizo lo mismo Amnón? No. Tuvo prisa y una vez concluido el acto, despreció a Tamar y le dijo vete. La corrió. Después de la tontería que acababa de hacer, tuvo el cinismo de correrla y decir no te quiero volver a ver. A veces actuamos así, hermanos. Queremos las cosas con prontitud, con excelentes resultados y a mi manera, definitivamente. No a la manera del Señor. No somos pacientes, no somos tolerantes. Bueno, cuando nos conviene sí, o cuando queremos que nos toleren a nosotros, entonces la cosa cambia. Pero nosotros no podemos ser tolerantes, nos cuesta mucho trabajo. Tristemente de esta historia, de la historia de la familia de David, pues podrían surgir varias preguntas. ¿Qué hizo David para detener la inmoralidad en su familia? ¿Tenía la autoridad David para detener esa inmoralidad en su familia, sí o no? ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo David para frenar a sus hijos y decir, momento, las cosas no son así? Momento, esto no puede suceder. ¿Cuándo reprendió David a su hijo? La palabra no lo menciona. Qué triste que una persona no pueda enfocar también parte de la palabra a su familia. Recordemos que no nada más es mostrar una cara a la iglesia. Tenemos que mostrar, alguien que nos conoce de toda la vida es nuestra familia. Mis hermanos, mis padres me conocen de toda la vida porque ellos vieron cómo me desenvolví, vieron qué decisiones tomaba y les extrañó honestamente cuando llegué al Señor. Porque dice, es que eso va en contra de todo lo que tú pensabas, en contra de todo lo que tú hacías. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te lavaron la cabeza? Así me dijo mi papá, ¿qué te sucedió? Tú amabas tomar, ahora no toleras eso. Tú cada fin de semana salías, ¿qué te pasó? ¿Quién te cambió? El Señor. Porque yo lo necesitaba tanto que a Él, al encontrarme y Él al hablarme, entendí que yo debía hacer otra cosa con mi vida, que tenía un propósito y no solo eso, tengo ahora una responsabilidad con mi familia y con mi iglesia. Yo no los puedo separar. No puedo decir mi familia está aquí, mi iglesia está acá. Yo debo actuar así con mi iglesia, pero con mi familia debo actuar de otra manera. Esa dualidad no debe existir. Yo no puedo pretender ser una persona buena en la iglesia cuando hay acto de inmoralidad en mi familia o cuando mi familia se está cayendo a pedazos. Esas son mentiras, eso es hipocresía. Incluso hay una palabra que menciona en el capítulo 2, y vosotros estáis envanecidos, les dice
directamente Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Qué pasa con esa palabra? ¿Por qué se menciona esa palabra? ¿Qué relación tiene esa palabra con la vanidad y la idolatría? ¿Qué tienen en común? Salmos capítulo 4, versículo 2. ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Isaías 40, capítulo 40, versículo 17. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Isaías capítulo 44, versículos 9 y 18. De hecho, el título de este capítulo es Insensatez de la idolatría. Insensatez de la idolatría. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Aquella imagen que muchas personas deciden venerar, no los escucha, no los entiende, es una simple imagen. Hace algunos meses estuve en clase con algunos jóvenes y les ponía el ejemplo de unos plumones mágicos, que esos plumones mágicos les iban a dar poderes especiales. Esos plumones son simples plumones. Esas imágenes son simples imágenes, no sirven para nada. Tal vez para decorar y se vean muy bonitos, pero nada más. El hecho de que las andemos cargando, que les rindamos tributo, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Señor. ¿Qué imagen te vas a hacer para atribuirle parte de mi poder, parte de mí, lo vas a transferir a Él? Idolatría. ¿Qué hacemos? El poder que tiene Dios se lo pasamos a una imagen, se lo pasamos al trabajo, se lo pasamos a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi auto, a mis propiedades. ¿De dónde proviene todo para los hijos de Dios? Porque si somos hijos de Dios debemos entender que Dios es quien nos da todo. De Él desciende todo lo bueno. Él cuida a sus hijos amados. Somos amados ante Él. ¿De veras tenemos conciencia de eso? ¿De veras estamos actuando como el Señor o estamos tolerando el pecado en nuestras vidas? Versículo 18. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. ¿Qué es la confusión? Hago cosas pero no entiendo lo que estoy haciendo. No sé si está bien, no sé si está mal, no tengo ni idea, estoy totalmente confundido. ¿Cómo es el mundo? Camina erráticamente. Ayuda, pero tal vez con un beneficio, busca algún interés, que le sea retribuido, o que alguien lo mencione como, miren, aquí, ahí va el santo, el que da limosna, el que ayuda a los viejecitos. Es lo que busca, reconocimiento, no lo hace de corazón. ¿Qué es la vanidad? Algo hueco, sentido de lo que ha de terminar en fracaso. Vanidad equivale también a confusión, como la que caracteriza a los hacedores de ídolos. Se le da también un sentido de vacío, haciendo hincapié en la ausencia de una cualidad esencial, al final sin resultado. Antes de que llegáramos a Cristo, no teníamos al Espíritu Santo. Estábamos vacíos. El Señor, al recogernos, al aliviarnos, al reconfortarnos, nos cambia y ya no estamos vacíos. Bueno, se supone que no debiéramos estar vacíos. Se supone que el Espíritu del Señor debiera estar en nuestra vida. Somos llenos de Él, tenemos el fruto del Espíritu Santo. No estamos vacíos, no debiéramos cometer tales tonterías en una iglesia. El llamado a esto es no aceptar, no solo la inmoralidad, ese pecado es el que se ve, sino el pecado que no se ve. Aquel pecado que sabemos que el hermano está cayendo, que nos ha confesado y hacemos de cuenta que no pasa nada. Ya el Señor y Él arreglarán lo suyo. ¿De veras? ¿De veras no puedo confrontarlo en amor? No para que se enoje, y si se enoja, perdón, pero ¿dónde está su madurez? ¿Dónde la dejó? ¿En qué parte la dejó? Porque si somos maduros, si somos honestos con nosotros mismos, debiéramos reconocer en qué hemos fallado al Señor. El Señor es el que dio su vida por nosotros. ¿Y cómo le estamos pagando? ¿Cómo le estamos retribuyendo?
¿Estamos trabajando en la obra? ¿O estamos esperando a que alguien más? ¿O estamos esperando a aquellos jóvenes a que lleguen a ocupar ese lugar que yo no quiero ocupar? Esos dones que no quiero utilizar, estoy esperando a que la siguiente generación sea quien dé ese testimonio, a quien trabaje, a quien evangelice, a quien traiga almas nuevas. ¿Estamos esperando eso? ¿Por qué estamos atribuyendo esa responsabilidad que debiera ser nuestra a la futura generación? ¿Que no podemos tomar acción? ¿Estamos esperando que el mismo pastor vaya a nuestras casas y nos diga: oiga, el alistamiento ya lo entregó? Oiga, ¿por qué no lo ha entregado? Oiga, ¿qué espera para trabajar y poner a trabajar los dones que el Señor le ha dado? ¿Qué espera? ¿Espera que el pastor vaya a su casa? Oiga, no seamos insensatos, no seamos malagradecidos con el Señor. Debemos acudir a Dios para poder despojar de nuestra vista todo aquello que es un obstáculo y que ante nuestra perspectiva aparentemente luce inocente. Creemos que está bien. Solo Dios muestra el camino y nos aleja de la confusión en nuestros sentidos. Primera carta a los Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Aquellos que todavía tengamos dudas, aquellos que no sepamos qué hacer, vayamos a Dios. Dios no es Dios de confusión. Va a quitar las telarañas de mis ojos, me va a regañar, me va a redarguir, me va a poner en mi lugar, pero es necesario. ¿Por qué le tenemos miedo a que nos digan que estamos mal? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos miedo que nos digan: sí, hermano, has hecho mal? ¿Y? Prefiero que me digan que estoy haciendo mal para que lo corrija lo más pronto posible. Y para que no sea piedra de tropiezo no solo a mi iglesia, sino a mi familia, porque tengo un testimonio que dar. Hay ojos que me ven todo el tiempo y no solo son los del Señor, los de mis hijos, que ven en mí un ejemplo, que ven cuando me enojo, que ven cuando me desespero, que ven cuando tengo impaciencia, que ven cuando no actúo como el Señor. Pero yo sí les digo: pero tú atiende las clases, pero tú tienes que ser como el Señor. Pero yo no puedo darle ese ejemplo, yo no puedo actuar como Jesús. ¿Por qué? Yo pretendo que mis hijos sean buenos cuando yo no soy bueno, cuando yo no les doy un buen testimonio. ¿Hay algo de lógica en eso? Yo debo ser quien pone el ejemplo. Somos pecadores, somos imperfectos, claro, pero si nos ponemos en manos del Señor, el Señor hará las cosas. No esperemos pacientemente en nuestro lugar, sentaditos cómodamente, a que el Señor haga algo. Separación en algunos casos ayuda a rectificar, proceder al arrepentimiento. A veces la separación es buena, nos permite ver en qué estamos mal. ¿Permite que seamos atacados? Sí. La decisión de Pablo fue una: aquel que fue infractor debió ser separado de la iglesia, con un propósito. Y lo hizo con amor, hermanos. No lo hizo corriéndolo, nunca te queremos volver a ver en la congregación, aléjate. Todos somos pecadores. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Quién está consciente, plenamente consciente de que todos somos pecadores? Entonces, ¿cómo vamos a señalar, cómo vamos a enjuiciar a otro hermano? ¿Con qué valor lo haríamos además? Cuando un pecado es detectado en la iglesia, la unidad es lo mejor que debiere prevalecer en el cuerpo del Señor. Ser uno con el Padre para tomar la mejor decisión y proceder en disciplina. La iglesia no debe esperar hasta que cualquier pecado se salga de control. No vamos a esperar hasta que nuestra vida ya esté totalmente saturada de pecado para entonces vernos como iglesia y decir: oigan, ¿y qué vamos a hacer? Porque tal y tal y tal y tal pecado se salieron de control. ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué medidas vamos a tomar? Porque esto ya nos rebasó. Centrándonos en el tema de la inmoralidad, en el cual Pablo hace mención, algo que ni los paganos romanos estaban dispuestos a tolerar era eso, ¿no? La inmoralidad, el incesto. ¿Por qué pues la iglesia lo toleró? ¿Por qué hizo de cuenta la iglesia que no pasaba nada? ¿Por qué?
La misma iglesia tendría que haberse dado cuenta y separado inmediatamente a esa persona, al infractor, no por falta de amor, más bien por acto de disciplina y testimonio para corregir lo que es necesario corregir. Pablo, aunque estaba en ese momento ausente, manda un mensaje a la iglesia de Corinto para respaldar las decisiones necesarias, en este caso, la expulsión del infractor. A pesar de que Pablo no estaba ahí, les dice: yo hago de cuenta que estoy ahí y voy a apoyar esa decisión de separar al infractor. Aquella persona que ha decidido o que no le han importado las consecuencias, ni su iglesia, ni lo que ha hecho Cristo por él, lo hizo a un lado por los deseos de la carne, los manifiestos deseos de la carne. Y Pablo en ningún momento le faltó amor, pero fue una persona disciplinada. Muchas veces nos tiembla la mano. Ay, ¿por qué? ¿Qué va a decir el hermano? ¿Cometió un error? Ok, permitamos que sea restaurado, pero no hagamos de cuenta que no pasó nada. Perdón que haga tanto énfasis, pero es que a veces hasta nos molesta escuchar que alguien necesita ser reprendido. Todos necesitamos ser reprendidos. No, si vamos a ser de testimonio, no podemos permitir que esto suceda. No podemos permitir que cualquier clase de pecado esté en nuestra iglesia y pues, bueno, no pasa nada, el Señor obrará. Es algo de menor importancia, sin importancia. ¿De veras? Pablo también le señala a la congregación que tenían plena potestad para juzgar en nombre de su Señor, así como él ya se había pronunciado, como si se hubiese estado presente, como si él mismo hubiera estado ahí en la congregación. La expulsión del infractor tenía como finalidad la destrucción de la carne. En el versículo 5, la intención de expulsarlo causaría que el infractor se viera desprotegido ante los constantes ataques de Satanás, que esta situación produciría tristeza y tal vez en un futuro no tan lejano, arrepentimiento. Si recordamos la parábola del hijo pródigo, pues él le pidió todo a su padre: dame mi herencia, y se fue. Pero en algún punto de su vida recordó todo lo que su padre le dio, que nunca le negó nada, 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 nada. ¿Y qué hizo mención? Bueno, si mi padre, que me amó tanto, me dio todo, ¿por qué no regreso con él? La intención de Pablo no era alejar a ese infractor para que fuera, que no se arrepintiera. Al contrario, quería que esa persona procediera al arrepentimiento, que el ataque de Satanás fuera tan duro, que lo cimbrara tan fuerte, que él se diera cuenta de todo lo malo que había hecho, arrepentirse y volver al Señor. Es lo mismo. ¿Qué hizo el padre del hijo pródigo? Hizo un banquete para ese hijo desobediente que decidió irse y separarse de él. Pablo lo único que quería es que esa persona fuese restaurada a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esa fue la finalidad de Pablo. Actuó siempre con amor, pero a veces, como no entendemos la palabra, tristemente decimos: es que no hay amor. Es que el pastor tomó la mala decisión, o el grupo de pastores, o los maestros, en esa iglesia no hay amor. ¿Por qué? Porque debía haberse tolerado. ¿De veras? Si vamos a la palabra, es muy claro, y nunca dice eso. Dios nos dará a cada uno lo que merecemos. Romanos capítulo 2 del 6 al 9, versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. De acuerdo a lo que hagamos, Dios es como nos va o llamar la atención, o castigar, o en su defecto nos va a felicitar. Salmos 62, capítulo 62, versículo 12. Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Dios siempre está consciente de lo que hacemos y nos va a dar lo que merecemos. Si tenemos consecuencias negativas, hermanos, dejemos de hacer lo malo. Por esta razón, el cuerpo de Cristo no debe tolerar ningún pecado, ni de los que son visibles, ni de los que no se pueden llegar a ver, o
que podemos ocultar de una manera más efectiva en nuestra vida, en nuestra vista terrenal. No podemos pretender, bueno, pues como nadie los ve, como la iglesia no los ve, está permitido, no hay problema, de ninguna manera. No podemos permitir eso, no debemos tolerar eso. No usemos esa excusa de amor en Cristo para dejar que cualquier hijo de Dios que peque deliberadamente a la vista de toda la congregación. ¿Qué testimonio estaremos dando? ¿Qué tipo de testimonio es el que queremos dar hacia el mundo, hacia nuestra familia? ¿Un testimonio de vida en Cristo o un testimonio hipócrita de haz lo que te viera en gana mientras no te vean? Porque si es así, qué tristeza, de veras, no hemos entendido nada de la palabra del Señor. Debiéramos más bien separarnos nosotros mismos y ver qué sucede. Si somos hijos de Dios, vamos a regresar a Él, por el amor que Él nos ha mostrado, por todo lo que Él nos ha dado. Si somos hijos de Dios, vamos a regresar a Él. Oremos. Señor y bendito Padre Celestial, permite, Señor, que tu palabra nos llame la atención, nos sacuda, Señor, nos permita ver en qué estamos mal, Señor. Actuemos con amor en todo momento, pero siempre bajo tu palabra, Señor. Que todo lo que tú quieres para nosotros, Señor, sea para edificación, para construcción espiritual y no para destrucción, Señor. Permite que esa carne, permite que esos deseos, Señor, que nos llevan como animales sin sentido, en plena confusión, hacer lo malo ante tus ojos, Señor. Deténnos, por favor. Ponnos obstáculos, sé obstáculo para nosotros, Señor. Permite que como iglesia seamos obstáculo en amor, que llevemos, Señor, al arrepentimiento y que, Señor, si es tu voluntad, le separemos, Señor, para que sea restaurado, para que ese espíritu que tú quieres, Señor, sea edificado, Señor, y que pueda rendirse a ti, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que tú eres quien da los resultados, quien nos da todo lo bueno, Señor. Te pedimos en esta semana siempre estar en tus caminos y acudir a ti. Todo esto te pedimos y rogamos, suplicamos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.